Muchas gracias por seguir conectados con nosotros. Por respeto a su tiempo, hemos hecho algunas adecuaciones a nuestro programa inicial. Pues qué manera de iniciar con estas tres conferencias magistrales de alto valor curricular. Les aseguro que seguiremos por la misma línea. Gracias por continuar entonces conectados en esta plataforma de YouTube. Estamos haciendo un live. Les agradecemos nuevamente a los alumnos, a los colegas, a los maestros de todo el territorio nacional, de los 32 estados de la República Mexicana. En esta ocasión, hago especial mención a quienes nos visitan en un plano internacional. Les recuerdo que a partir de este momento, en las próximas dos conferencias, tendremos al finalizar un espacio para preguntas y respuestas. Por favor, pueden formular ustedes sus preguntas a través del chat. Entonces damos paso a nuestra siguiente participación, continuando con el programa establecido. La palabra, por ser lugar de encuentro y de reconocimiento de las conciencias, también lo es de reconocimiento y de reencuentro de sí mismo. Con palabras de Paulo Freire, a continuación recibimos a este congreso y cedemos el uso de la palabra al maestro Ian Coatepetzin Zavala Pérez, quien es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Nayarit. Actualmente su área de interés de la investigación es masculinidades y cuidados. Además es autor y coautor de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Él nos presenta el cuidado en sí mismo como conciencia emancipadora. Maestro, bienvenido. Le cedemos el uso del espacio virtual. Mucho éxito y muchas gracias anticipadas. Hola, buenos días a todas y a todos. Yo agradecido con los organizadores de este evento, agradecido con el maestro Ramiro, con la maestra Silvia, con el Departamento de Enfermería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por el espacio y por permitirme compartir en diálogo los saberes y las experiencias. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la presentación porque tenemos un tiempo acotado. Les comparto. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Voy a continuar entonces. El tema que hoy me ocupa es el cuidado de sí como conciencia emancipadora. Y es un tema que está ahora sí que conceptualizado con pocas palabras, pero tiene un significado profundo y más porque tenemos que hacer uso de hechos históricos y antecedentes vistos desde cómo ha sido la enfermería en relación con el avance de las mujeres en la sociedad. Entonces, en este sentido y en esta lógica, hablar de emancipación o de una conciencia emancipadora hace referencia a lograr un plano de autonomía en los contextos distintos de cuidado, donde las y los enfermeros hacemos nuestra labor. Hablar del cuidado de sí, visto desde términos Foucaultianos, es decir, desde una teoría del biopoder o de la biopolítica, hace referencia a pensarnos, a hacer una autorreflexión sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras actividades en los distintos contextos, sin dejar de lado lo personal. Esta autora, Stenberg,
hace en una frase corta, pero muy clara, lo que muchos y muchas enfermeras a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, a nivel internacional deseamos, ¿no? Que es tener jurisdicción en los cuidados ofrecidos, que la estructura, el aparato de control, los hospitales o cualquier otra institución gubernamental nos voltee a ver con esta capacidad y con este valor que dicen nos tienen y que dicen nos perciben, ¿no? Habilitados para dar el cuidado, habilitados para poder construir política pública en salud, pero sin embargo esto se queda en papel, ¿no? Es una política que de pronto se ve coartada por lo conservador, lo asistencial, lo funcionalista, lo paternalista y dejan de lado lo esencial, ¿no? Es poner al centro el cuidado de las personas, de la especie. Bien, el contenido lo organicé de esta manera e iré tratando de decantar, ¿sí? Para poder clarificar conceptos y elementos que en coyuntura podrían facilitar la comprensión del tema. Primeramente, el propósito de esta plática es reflexionar la importancia que tiene que se autorreconozca como persona a la enfermera, al enfermero y al mismo tiempo comprendernos como individuos en una estructura en la cual podamos emanciparnos. Michel Foucault dice, nos invita a pensar de otro modo, que sería como la premisa, ¿no? Que nos permite esta posibilidad de libertad. La problemática. Yo desde un punto situado y desde un punto, desde un punto de hombre, porque tenemos que hablar desde ahí, ¿no? Desde el sujeto corpóreo. Yo veo que en México, por ejemplo, hay 315,000 enfermeras según un censo que se hizo por la UNAM. Y de esas 315,000 enfermeras y enfermeros, el 80% son mujeres. Entonces, en palabras de José Siles González, es como revisar la historia de la enfermería, porque la historia de la enfermería nos da para pensar la historia de las mujeres en nuestro país, situando pues el elemento, ¿no? De subordinación, de opresión. En 1917, por ejemplo, fue el sufragio, las mujeres pudieron votar, pudieron ejercer la ciudadanía como tal, y son que 64 años, no es mucho. Y por otro lado, existe en la Constitución elementos donde se habla de que los hombres y las mujeres somos iguales, ¿no? Entonces son como elementos que de pronto vienen a dar cuenta de cómo históricamente las mujeres han sido oprimidas y subordinadas y que las enfermeras, estoy hablando de este 80% que constituyen el gremio de enfermería, han sido oprimidas y han estado sometidas por la estructura y por los diferentes elementos opresores que nuestra cultura teje, ¿no? Que nosotros nos encargamos también de reproducir. Entonces, una de las críticas que se le hace a esta estructura es pues un elemento ya situado, hablando ya específicamente de los climas laborales, donde se dan relaciones de subordinación frente a la profesión médica, donde la enfermería prioriza actividades que no tienen que ver con el cuidado mismo de enfermería, con nuestra episteme, y que de pronto consideramos como referentes de actuación y como modelos a seguir pues un estereotipo y un modelo biomédico, el lenguaje mismo está impregnado por el modelo biomédico y esto da una escasa autonomía que se puede reflejar en las técnicas, en los procedimientos que hacemos con los pacientes y sobre todo en el lenguaje, ¿no? El lenguaje como un signo, un símbolo y que representa esta cuestión del imaginario social y que le da peso a las relaciones humanas y al tejido social. Entonces,
esta problemática va no únicamente quedando estática, quedando ahí como, ok, las mujeres han sido oprimidas y las enfermeras, por ser mujeres en su mayoría también. No, sino que es necesario que desde los lentes, en este caso mis lentes, desde el género, que me va a permitir en esta conversación que tengo con todas y con todos, identificar y visibilizar las relaciones de poder que se dan entre hombres y mujeres y donde los hombres someten a las mujeres a través de diferentes estructuras, diferentes formas. Entonces, una de las problemáticas que de pronto se puede llegar a discutir, a dialogar es los sistemas sexogéneros, ¿no? El sistema sexogénero binario, donde Gail Rubin hace una especificación súper interesante de cómo las mujeres están vistas desde funciones reproductivas y que tienen que ver con tareas y trabajo de cuidado. Y no se hace una división si eres enfermera o enfermero profesional o si eres una persona que hace tareas de cuidado y que no tiene un nivel universitario. La sociedad categoriza y generiza igual, o sea, cuidas, entonces esas funciones son dadas para las mujeres y las mujeres de pronto pareciera que son, a pesar de que son la mayoría y que somos la mitad y que ahí pareciera un equilibrio en cuanto a número, eh, se sigue pues menospreciando por el simple hecho de ser mujeres y más en un contexto donde el poder y las tomas de decisiones y la política está tan patriarcalizada y vertical, ¿no? No hay como una manera de hacer negociaciones a veces vistas desde lo femenino, visto desde las enfermeras, ¿no? Entonces, aquí hay una cita interesante que es Simone de Beauvoir, y que ella dice, bueno, yo hice como una conversión donde en cuanto a la, o lo parafraseo en cuanto a la cita, ella dice que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Entonces, el ser enfermero, el ser enfermera, pues es una construcción social, entonces no nacemos siendo cuidadores, siendo cuidadoras, nos hacemos cuidadores, ¿no? Entonces, esto le va a dar una línea argumentativa a esto que les voy a platicar y a estos lentes del género, porque, bueno, pareciera justificación, pero lo considero muy importante para empezar a ver cómo se dan estas desigualdades y estas relaciones de poder en un contexto, pues ya situado como un hospital o alguna estructura, ¿no? O institución. En fin, ¿para qué el género, no? Pues ya les di el dato, el 80% son mujeres y nos va a permitir identificar todas estas interseccionalidades que nos atraviesan. Debemos de pensarnos como sujetos de fragilidad también. Es necesario ver que no estamos exentos, ¿no? De pronto ser estoicos puede funcionar en situaciones concretas y específicas ante el cuidado de los pacientes, pero hablando de nuestras problemáticas internas como gremio, ¿sí? Esta cuestión de la subordinación, pues es un problema histórico y que venimos arrastrando y de pronto se arrojan las políticas. Está el Nursing Now, por ejemplo, y están otras como la norma mexicana 025, donde se empiezan como a trastocar, ¿no? Estos poderes opresores, pero quedan en el papel. Ahorita les explico un poquito más. Esta imagen que les muestro es la matriz de interseccionalidades y me gusta mucho porque nos permite pensarnos en el centro de la matriz y nos podemos identificar todo lo que nos atraviesa. En la parte superior están los privilegios y en la parte inferior están las opresiones que hacen que nuestras vidas se vuelvan precarias y que tiene que ver no con esta cuestión de si yo estudio mucho o no estudio. Es importante tener el conocimiento, sí lo es mucho, muy importante, pero debemos de hacer un análisis estructural. ¿Qué significa esto? ¿Cómo está el contexto social y político de nuestras naciones? No es lo mismo hablar de emancipación en México que hablar de emancipación en Europa o en Estados Unidos, porque la historia es diferente.
A nosotros nos colonizaron, tenemos todo una historia de conquista no solamente de territorio, sino también de conciencia. Entonces eso nos da un corte a todos los latinos distinto, ¿no? Entonces pensarnos desde esta interseccionalidad también hace que miremos, nos volteemos a ver, ¿no? Que nos miremos y espejemos un poco con nuestra otredad, con nuestra compañera, compañero, y que nos demos cuenta de que no todo es como nos lo contaron, no todo es, vaya, estar con una actitud oh, sí, el 2020. No, hay elementos históricos que se tienen que resolver primero y que tienen que ver con una cuestión geopolítica, ¿no? Entonces, sí me interesa y creo conveniente seguir políticas internacionales, pero se tienen que adherir a estas intersecciones que nos atraviesan como sujetas y como sujetos. Y a nosotros, enfermeros y enfermeras, nos atraviesa también, porque antes que colocarnos el uniforme, pues somos personas, ¿no? Personas mexicanas, mexicanos, y bueno, quienes nos estén escuchando en otras latitudes, pues también utilicen esta interseccionalidad, ¿no? ¿Qué nos está atravesando? Y bueno, desde ahí hay un elemento súper interesante que nos permite visualizarnos como personas, como gremio y que nos da identidad. Pero con la identidad viene un concepto que se llaman estereotipos, los estereotipos de género, ¿no? Y aquí es donde se puede visualizar de una manera mucho más contundente cómo nos atraviesan las interseccionalidades, cómo de pronto tenemos que seguir mandatos patriarcales de subordinación donde se le exige pues a la mujer, sea enfermera o no. Pero hablando de enfermería, creo que también es interesante cómo atraviesa al cuerpo de la enfermera el silencio, la obediencia, la abnegación, menoscabo del amor propio, y que el amor propio tiene todo que ver con el cuidado de sí, ¿no? Entonces es una contradicción interesante que de pronto en la formación se te pidan que desarrolles habilidades cognitivas y habilidades y que prácticas, pero que aparte axiológicas, ¿no? Que reconfigures tu personalidad de tal suerte que puedas caber en un sistema, en un aparato de control. En este caso podemos poner de ejemplo un hospital y que choca, ¿no? Choca. Muchos estudiantes y de pronto me comentan, es que usted me enseña unas cosas y me argumenta esto, y de pronto voy a la realidad y la realidad, la estructura no funciona como usted me lo cuenta, ¿no? Entonces, tenemos que escuchar un poquito más a nuestras juventudes para darnos cuenta de que las cosas no están tan bien como cuentan los libros y como cuentan las normas, ¿no? Y que las realidades tienen contexto y también tienen historia. Y nosotros estamos insertados ahí. Entonces, dicho esto, las enfermeras tienen como una tendencia a cuidar a los demás en detrimento de su propio cuidado. Y pues por ahí empiezan las cuestiones de subordinación. De pronto podemos decir que una enfermera obediente y superdisciplinada es como aquella enfermera ideal, pero de pronto ese disciplinamiento y son dispositivos de control, son tecnologías de poder que pueden usarse posteriormente en contra de la misma profesión, ¿sí? Es decir, hay una domesticación de la personalidad que no se ha, creo yo, analizado con detenimiento de parte de nosotros y de nosotras como enfermeros y enfermeras. Entonces, hay como bastante referente que podemos utilizar para emanciparnos en cuanto a lectura y darnos cuenta, ¿no? de estas opresiones, que creo yo es el primer paso, identificarlas. Y bueno, en cuanto al género, porque es la línea, voy a estar haciendo este vaivén para poder construir todo el horizonte, ¿va? Teórico y explicativo. Dice Scott que existen herramientas que podemos utilizar para nosotros identificar si hay opresiones o no, si hay un poder que esté, vaya, ahora sí que aplastando a otros. Lo primero es fijarnos en nuestro lenguaje, que está representado por signos y símbolos, y que en el lenguaje tú vas a identificar cómo discurre, ¿no? Cómo este lenguaje se va en el tiempo
y cómo construye realidades. Y el lenguaje que utilizamos casi siempre es biomédico, ¿no? Luego viene el segundo punto, que son los conceptos normativos binarios, y hay que hacer un análisis también de toda esta herencia religiosa, ¿no? De los modelos educativos, de la ciencia, cómo estamos desarrollando nuestra ciencia, desde qué mirada, desde lo biomédico nuevamente, desde lo patriarcal, desde vistas desde aquel, vaya, aquel aparato opresor o cómo, ¿no? Incluso las cuestiones políticas, ya estamos argumentando que las políticas no están con perspectiva de género, simplemente hay una política que no atraviesa nuestras necesidades y de pronto queremos acomodarlas, ¿no? Para ser visibilizados, escuchadas, etcétera. La macro y la microestructura que tiene que ver con todas las instituciones donde una enfermera, un enfermero puede estar haciendo su trabajo de cuidado y la identidad subjetiva, ¿no? Es decir, no olvidarnos de que somos un cuerpo sexado y generizado, ¿no? Un cuerpo masculino, femenino y que también tiene una carga simbólica interesante y que a partir de ese cuerpo nos relacionamos con los demás. Y por último, y no menos importante, las categorías como la clase, la raza y la etnia, que claro que tienen todo que ver con esta cuestión de poder y subordinación. Me voy a apurar un poquito. Miren, toda esta cuestión que les estoy platicando atraviesa con nuestra episteme, con los patrones. Existen tres en específico y el primero es el que propone Chini Kramer, donde habla del patrón emancipatorio y me hace mucho sentido a mí porque es como un concepto que abarca también la herramienta del género, ¿no? Esta herramienta que utiliza la teoría crítica feminista para desmantelar a quienes ostentan el poder y lo hacen de una manera inadecuada. Entonces, el patrón emancipatorio nos da bastante luz para nosotros empezar a identificar estas maneras de emanciparnos. Pero si vamos a hablar de emancipación, tenemos que hablar de qué es el poder. Según Michel Foucault, en Tecnologías del Yo, él dice que no es una substancia, tampoco es un misterio atributo o un misterioso atributo cuyo origen habría que explorar. Dice que no, que el poder es como algo más sutil y que se da en las relaciones entre las personas. Es como persuadir al otro de que haga lo que tú quieras. Sin embargo, estas tecnologías del poder son ahora en la modernidad más sutiles, ¿sí? Antes eran como más dramáticas, se quitaba incluso la vida, ¿no? De la persona que no hacía caso del poderoso. Y ahora no, ahora las tecnologías han evolucionado y a veces no nos damos cuenta y somos manipulados o somos eh, delicadamente aplastados por el poder y nosotros pensamos o consideramos que todo está bien, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco más críticos en ese sentido. Y bueno, aquí les traigo un ejemplo que el equipo de trabajo de investigación de mi universidad hicimos con unos jóvenes de primer año, donde son un prototípico con representaciones sociales de ABRIC, y lo que hicimos fue identificar, ¿no? Y analizar el concepto de poder en estos estudiantes y los agregamos en hombres y en mujeres. Y es interesante lo que evocan ellos cuando se arroja la palabra poder. Con los hombres en sus ideas centrales hablan de dinero, de estatus, de liderazgo y de capacidad. Y las mujeres hablan de autoridad, de ser líder y de liderazgo y de jerarquía. Pero al momento de ejecutar y de relacionarse en la realidad, los hombres utilizan la fuerza, mientras que las mujeres utilizan la capacidad, la habilidad y los recursos. Es súper interesante porque aquí estamos viendo cómo el sexo género influye en cómo los hombres conceptualizan y ejercen el poder y en cómo las mujeres lo hacen también. Entonces, es solamente un ejemplo que quería compartirles. Y bueno, también está el otro patrón que considero importante, que tiene que ver con el contexto político y social y que también debemos de identificar. Y fíjense lo que les digo, que todo este asunto de la emancipación tiene que ver con la identidad cultural. Entonces tenemos que hacer bastante trabajo en diluir las violencias interculturales, las brechas de las diferentes clases. Entonces estamos hablando de clase, raza y de género, ¿no? O sea, identificar y resolver a partir de la transversalización del género en las instituciones esta problemática que tiene que ver bastante con este patrón que White nos propone.
Y, por supuesto, el conocimiento, el patrón de conocimiento personal, que le da mucho sentido a lo que viene posteriormente y que habla de el cuidado de sí. Para yo poder entrar a este punto del cuidado de sí, voy a hacer especificaciones en cuanto a, primero, a las tecnologías del yo que propone Michel Foucault. Michel Foucault habla de 4 tecnologías, pero para fines de la ponencia voy a hablar de las tecnologías del poder, pero me voy a enfocar más en las tecnologías del yo, ¿sí? Entonces, las primeras tienen que ver en cómo tú determinas las conductas de otras personas a partir de instrumentos. El más conocido es la violencia, ¿sí? Pero también hay otros instrumentos que se pueden utilizar como el sistema sexo-género o el sistema de parentesco, ¿no? Y que por ahí se pueden ustedes enterar más, hacer sus anotaciones y enterarse un poquito más de qué les estoy comentando. En las tecnologías del yo, habla precisamente de utilizar esta energía y este poder sobre nuestros propios cuerpos, de tal suerte que podamos nosotros reconfigurar nuestra personalidad y alcanzar niveles de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. Tiene que ver con pensamientos y conductas y con disciplinamiento de nosotros para nosotros. Y ahí es donde yo quiero empezar a hablar un poco del cuidado de sí. Es la pregunta, el cuidado de sí, un asunto de hombres, es interesante, porque cuando Michel Foucault hace su genealogía, utilizando esta herramienta, este método que es la arqueología, él hace un análisis minucioso de cómo en la época helénica y en la época greco-romana, y cómo después en el ascetismo cristiano, estas tecnologías del yo tienen fases y elementos que van transformando a los sujetos. Y siempre el sujeto epistémico, ojo, es un hombre, jamás habla de mujeres, todos son hombres, ¿sí? Y habla de 3 líneas de evolución para la noción del cuidado de sí. Y el cuidado de sí es pensarnos, preocuparnos y ocuparnos de nosotros mismos. Y es trabajo, es un ejercicio también. Entonces habla de la dietética, la economía y la erótica. Estas son 3 herramientas que ellos utilizaban para poder lograr la emancipación a través del cuidado de sí. Ahora, hay una filósofa argentina, Diana Mafia, que habla precisamente de cómo estas tecnologías nada más estaban dadas para los sujetos de privilegio. Y los sujetos de privilegio eran estas personas que se percibían como ciudadanos, es decir, eran hombres, ¿sí? No eran las mujeres, no eran los niños, no eran los ancianos, eran hombres. Y lo que esto tiene de peso atraviesa toda la historia y llega a enfermería, o sea, piénsenlo, llega a enfermería con la misma fuerza que sucedió, ¿no? Allá en Grecia. Es interesante encontrar. Ok, y bueno, ¿quiénes podían cuidar de sí? Ya lo dije, los hombres con privilegio, a ellos sí se les permitía pensarse, ¿sí? Y bueno, hay una palabra aquí que nos podría dar como un camino y que yo sé que en enfermería está bastante estudiado, que es el caring, que podemos utilizar esta herramienta y transversalizando los patrones social, emancipatorio y personal a esta práctica que si bien es cierto, de pronto puede debatirse, tiene elementos que nos ayudarían a poder encontrarle un sentido a estos ejercicios de poder y nosotros empoderarnos, pero no empoderarnos desde una política neutra, sino de una política vista con la mirada feminista y una mirada enfermeril completamente, ¿no? Y los elementos, pues, es la humanización y la dignidad. Les comparto modelos que, claro, que sé que les conocen. En lo particular, yo estoy bastante convencido que el modelo feminista que proponen Fisher, Nudin, Tronto y Kitay son ideales para resolver la problemática que hoy platicamos. Y bueno, para seguir, se hace una discusión sobre el por qué en los hospitales eh, se ha prevalecido el modelo de curar y no de cuidar, ¿no? Y que tiene que ver con todos estos dispositivos y estos elementos del género que subordinan a los cuerpos genéricos de las mujeres. Entonces,
el cuidado es un acto social y de pronto la sociedad no logra distinguir entre un cuidado profesional y un cuidado informal porque están metidos en una matriz de funciones reproductivas que tienen que ver con lo femenino. Dicho en pocas palabras, la carrera está feminizada, está estereotipada. Entonces, desde aquí podemos también entrar a resolver la problemática de la emancipación. ¿Sí? Y bueno, vienen las políticas. Una que a mí me interesa mucho es el modelo desde la economía del cuidado y que tiene que ver con reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar el cuidado desde otra manera. ¿No? Esto lo dice la Organización Internacional del Trabajo en su último informe y vienen unas citas. Les recomiendo mucho leer a Francine Silent, que es una quebequeña, una canadiense, que hace bastante análisis sobre nuestra situación en enfermería respecto a la subordinación y al poder. Y bueno, aquí vienen algunos otros elementos del marco jurídico. Muy bien. Les muestro algunos marcos jurídicos. Es importante que si queremos aterrizar todo esto, miremos a nuestras instituciones como posibles certificadoras del modelo de equidad de género, también nuestras universidades. Ahorita no es obligatorio, pero sin embargo ya se tienen antecedentes de empresas tanto educativas como de salud que han solicitado esta norma mexicana y que son los cimientos para que se vayan configurando nuevas realidades. Entonces, hablan de igualdad laboral, no discriminación, de un modelo de equidad de género y en un futuro no hablar de paridad de género, donde las mujeres, ¿por qué no las enfermeras acceder a estos puestos de poder, de toma de decisión? Imaginarnos una secretaria de salud, imagínense, enfermera, ¿no? Que pueda dirigir a la nación, sería interesante verlo. Entonces, estas certificaciones existen y bueno, quería compartirles también estos ejemplos, ya se me va a acabar el tiempo, pero creo yo que es importante analizar sus códigos en los hospitales, cómo la enfermera en el código de ética médica para enfermeras y paramédicos, la enfermera, el personaje de la enfermera se diluye en el todo, pero en los derechos de los médicos, ahí sí aparece el sujeto epistémico, el médico, y aparte aparece como autonomía de ejercicio profesional, a él sí se le reconoce la autonomía, a nosotros no. Entonces, ahí están. Después, la CONAMED, yo no sé quién dirija la CONAMED, pero también da estos elementos y el punto número uno, si lo tienen en sus espacios de trabajo, también lo pueden identificar, ¿no? Ahí son elementos que se pueden analizar desde la perspectiva del género y que dan mucho dato de cómo hay una desigualdad, una brecha de desigualdad y que esto nos obstaculiza para emanciparnos. Bien, entonces todo está conectado, ¿no? Tenemos que ver roles, acceso y control, quién hace qué, cuándo, dónde y con quién tiene uso de qué, quién decide qué se usa, quién lo usa y cómo se usa en los hospitales, los recursos, la toma de decisión, ¿sí? Y bueno, ¿qué aprendí? Yo aprendí esto y me di cuenta de muchas cosas. El ejercicio de construir esta ponencia fue enriquecedor y espero que para ustedes también. Espero que tengan muchas preguntas y que puedan en algún punto, si no, dar respuesta en este preciso momento, bueno, que cada quien desde su trinchera las responda y que las comparta, ¿no? Posteriormente. Pues eso sería es todo y les agradezco su atención. Muy interesante, maestro. Interesante además lo que mencionas acerca de la liberación, de la emancipación, de la autonomía, pues, del cuidado como tal, que no depende, pues, de una simple prescripción, sino que va más allá de esto. Y sobre todo, bueno, la relación que haces con el género que predomina en nuestra disciplina, nuestra profesión, es muy, muy interesante. Nos gustaría, si hay oportunidad, maestro, tenemos espacio de 5 minutos, que nos pudieras hacer, desde tu perspectiva personal, con tu experiencia, con tu conocimiento, una respuesta a la siguiente pregunta. Ujú. Tomando en cuenta
que el paradigma, como tú lo bien mencionaste, no se cambia de la noche a la mañana, Ujú. que el contexto es sin duda lo que va marcando en muchas situaciones la forma de. ¿Cuál crees que sea entonces la proyección de la figura de la enfermera, del enfermero, es decir, del profesional de enfermería, a nivel social, a nivel sectorial, hablando de la Secretaría de Salud? ¿Cuál será pues esa proyección una vez termine la pandemia? ¿Crees que todo siga igual? ¿Crees que haya un cambio? ¿Nos pudieras ayudar a responder, por favor, maestro? Sí. ¿Me escuchan? Ok. Sí, bueno, antes, Eh, ¿pudieras dejar de compartir, por favor, maestro? claro que sí. Por favor, gracias. Permíteme. ¿Sí se dejó de compartir, compañero? Creo que sí. Sí, sí, de acuerdo, adelante, por Muy favor. bien. Ok. Eh, perdón. Em, ¿me podría repetir la pregunta última? Solamente la última. Claro que sí. ¿Cree, maestro, usted que haya alguna diferencia en la proyección social, en la proyección sectorial de la figura de la enfermera, del enfermero, una vez terminado esto de la pandemia o por lo menos controlada? Yo considero que no va a haber un cambio en la cuestión de cómo se nos representa socialmente, porque, repito, hay bastante literatura que afirma que la sociedad y nuestro trabajo en la sociedad se ve de una manera diluida. Suena triste y es lamentable, pero de pronto a la persona de a pie le da lo mismo a veces ser cuidado o cuidada por una persona profesional que por una ama de casa, porque tenemos un problema de estereotipos del género, ¿no? La carrera está feminizada, parece que cualquiera puede asumir la función de cuidado de un enfermero profesional, ¿no? Estoy hablando desde la perspectiva del público, ¿no? Sí, desde aquella imaginario y representación social, ¿sí? Entonces, esa manera de pensarnos aquella mirada ajena no es la correcta. Y tiene que ver con la estructura, cómo están las políticas públicas en salud, cómo está el lenguaje, cómo están las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, vamos a pensar en un mundo ideal que la pandemia termina y el papel de las enfermeras va a seguir siendo el papel de las enfermeras, que es ofrecer cosas a la población. Pero la figura de la enfermera va a estar ahí. Entonces hay estrategias para cambiar eso. Una estrategia sería que más hombres se preocupen por cuidar, ¿sí? Para que haya una desmaternalización, una no feminización de la enfermería y que el cuidado sea democrático, que sea un valor social, un valor ciudadano, que se vea como trabajo emocional y trabajo del cuerpo. Entonces, tiene que ver con el significado del cuidado. Entonces, enfermería, hacemos buen trabajo, sí, aquí adentro, pero se nos olvida el contexto social y político y que eso hace un techo de cristal que no nos deja subir al siguiente nivel. Entonces es muy complejo, no es nada más empoderarnos desde la episteme, desde el conocimiento, hay que analizar también otras líneas hacia afuera, cómo el contexto influye hacia adentro. Entonces yo creo que la problemática va a seguir hasta que se empiecen a transversalizar las instituciones con el género, ¿no? Que se empiecen a ver estas subordinaciones, estas violencias y estas maneras de violentar la dignidad del gremio de enfermería, de violentar la humanidad del gremio de enfermería y que el poderoso vea el privilegio que tiene. Sí, es sencillo. En una ocasión, así de rápido, yo le pregunté a unos médicos y a unas médicas interesadas por nuestro tema de autonomía
que por qué eran condescendientes en la reunión, pero al momento pues de la práctica y de la relación humana, se notaba algo completamente que vaya, incoherente, ¿no? O sea, queda en el discurso. Y las políticas que tenemos son políticas formales, son jur, que le llaman, no son de facto, no son sustantivas, quedan en el papel nada más. Entonces, se tiene que hacer mucho trabajo. Yo lo que recomiendo es que en enfermería se empiecen a hacer grupos de autoconciencia, de autorreflexión, donde se identifiquen entre nosotros y nosotras mismas, identificar y platicar, porque el poder se alimenta del silencio. La subordinación y cómo nos aplastan otros gremios se alimenta precisamente de los silencios, ¿no? Una cultura del silencio que está históricamente arraigada. Entonces, cuando uno empieza a quejarse, uno se vuelve sujeto incómodo, sujeta incómoda. Entonces, la idea es convertirnos en sujetos y en sujetas incómodas para poder hacer que el sujeto con privilegio tiemble un poco y también se piense desde su poder. Todos tenemos poder. Michel Foucault lo refiere así. Usted, yo, los enfermeros, las enfermeras, todos tenemos poder, pero siempre hay alguien que tiene más poder que nosotros. Entonces, el privilegiado tendría que verse también, cuidar de sí, ¿no? Desde su privilegio y decir, oh, ¿qué estoy haciendo con el poder que tengo? Y nosotros, enfermeros y enfermeras, también decir, ok, nosotros tenemos este poder, que es el caring, ¿no? Entonces, con este poder, ¿qué hago yo, no? Y cómo también interpelo el otro discurso. Entonces, se tiene que hacer bastante trabajo y que tiene que, vaya, surgir desde adentro, pero con miradas hacia afuera, ¿no? Creo yo. No sé si respondí la pregunta, pero... Por supuesto, maestro. Una Ok. respuesta muy profunda, integral en todos los aspectos. Pues no nos queda más que agradecerles. De verdad que disfrutamos tanto esta conferencia. Le enviamos un abrazo a la distancia. Gracias por compartir con Igualmente. nosotros sus infinitas experiencias. El comité Gracias por organizador le escuchar. agradece infinitamente. Gracias por invitarme. Excelente día. Gracias. Y bueno, hay una situación para todos nuestros congresistas.